El Padre Celestial les bendiga. Así que hoy iniciamos nuestra clase número 2, porque ya comenzamos con la introducción, que fue la clase número 1, sobre el panorama del Nuevo Testamento. Así que hoy estaremos viendo lo que es el Evangelio y los 4 evangelios que están en la Biblia, estos evangelios poderosos que nos muestran a nuestro Señor Jesucristo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su ascensión. Además de ello, nos ha dejado unas enseñanzas poderosas. Así que vamos a estar estudiando a cada evangelista cuál es el propósito por el cual ellos escribieron. Pero es interesante conocer, y quiero compartir con ustedes, que es necesario entender que evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Desde que se cerró el Antiguo Testamento en Malaquías, hemos podido abrir el Nuevo Testamento y comenzar en Mateo y conocer esta gran noticia, buenas noticias. Así que esta palabra de evangelio dice que tiene su origen en el Nuevo Testamento y que es mencionada 75 veces. A veces aparece, según las traducciones, como la buena noticia, como el reino que se ha acercado, pero realmente el término en el griego es evangelion y en el latín evangelium. Entonces, se refiere a la buena noticia de la llegada del reino de Dios. De allí que Mateo, Marcos y Lucas, es importante tener esto en cuenta como estudiantes de la Biblia, que a ellos se les menciona como evangelios sinópticos. Esta palabra significa ver en conjunto, porque ellos se escribieron y se parecen mucho. Las narraciones, los lugares como los mencionan, y ustedes pudieran decir, bueno, pero fue que se pusieron de acuerdo. No, para nada, porque fueron escritos en diferentes fechas y además de ello, algunos evangelistas fueron testigos oculares. Así que lo que más importa aquí es que siguen el mismo esquema, cómo presentan la vida de Cristo, cómo son similares en contenido, en estructura y en perspectiva. Ahora, en este caso, porque a Juan no se le menciona dentro del Evangelio sinóptico, porque él omite muchos de los relatos que incluye Mateo, Marcos y Lucas. Él se refiere a otros aspectos como más teológicos y presenta a Jesús de una forma de verdad que se dice que es uno de los libros muy hermosos. Por supuesto, los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, pero Juan tiene la singularidad de presentarlo como la deidad. Entonces, pero en el propósito general del Evangelio es que el Padre envió a su Hijo y a través de su muerte expiatoria y su resurrección redimió a toda la humanidad. Eso es el tema central de ello. Ver cómo Jesús nos condujo, abrió el camino para que tuviésemos la relación con el Padre Celestial y que a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos vida eterna y aparte de vida eterna muchos beneficios. Así que vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. ¿Y por qué conocemos que Mateo es el autor?
Él también era llamado Leví y era publicano. Por cierto que los publicanos eran muy odiados por los judíos porque ellos eran los cobradores de impuestos. Y esto sucede en Mateo 9:9 cuando Jesús lo llama. Mateo relata que Jesús lo encontró en su puesto de cobrador. Él estaba allí cobrando los impuestos en todo el que pasaba. Se dice que era una zona pesquera, había mucho comercio y él allí estaba pues cobrándole los tributos a las personas. Y a la gente le molestaba, además algunos etiquetan de que eran ladrones porque se guardaban parte del dinero. Eso lo narra el historiador Josefo. Y bueno, lo importante es que Mateo fue realmente transformado. Apenas Jesús lo llama, dejó esa mesa en la cual él estaba trabajando, y no tanto eso, sino que se invitó a sus amigos también publicanos y los llevó a su casa e invitó a Jesús a comer con ellos. Y por supuesto salieron los opositores fariseos, estos fariseos, y criticaban a Jesús, que cómo era posible que él estuviera comiendo con publicanos y con pecadores. Entonces Jesús le recordó que los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Y que él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es la cita que nuestro Señor Jesucristo les relata a ellos. Este banquete que se produce en la casa de Mateo realmente fue un verdadero avivamiento, porque se hizo en honor a Jesús, se recibió el perdón, ellos fueron perdonados, la vida que ellos llevaban realmente fueron transformados completamente. Y esto es lo hermoso de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Viene una transformación de mentalidad. Y por supuesto el resultado está en la conducta, en las acciones. La fecha de escritura de Mateo, siempre se habla de fechas probables, se dice que fue en el 50 después de Cristo. El propósito de la escritura de Mateo es intentar probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras que los profetas anunciaron. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: y nacerá de una virgen. Entonces Mateo lo menciona. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que de Belén vendrá el Señor. De Belén saldrá el Señor. Y en Isaías capítulo 9, este es fabuloso, bueno, toda la palabra es maravillosa, es extraordinaria. En Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aleluya, gloria a Dios. También en Isaías 60, capítulo 1 al 3, podemos observar cómo cada palabra profética se cumplió en el Nuevo Testamento con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y así sucedió con nosotros. Estábamos en tinieblas, ¿no? Pecadores, no conocíamos nada hasta que el Señor nos abre el entendimiento y nos muestra que hay un Salvador, que Dios vino, se hizo hombre y muere por cada uno de nosotros. Entonces Mateo tiene esa intención de mostrar a Jesús como el Mesías, porque como él era judío, él le quería mostrar a los judíos creyentes y a los que no eran convertidos,
mostrarle, mira las profecías, mira, los profetas los dijeron y aquí está, Él está aquí. Entonces, otro aspecto a tomar en cuenta es que de los 36 milagros que están explicados de manera muy detallada en los evangelios, de estos 36 milagros, Mateo registra 20 pasajes y hay unos que son muy singulares, como por ejemplo la curación de los 2 ciegos que está en el capítulo 9, versículo 27 al 31, la curación del mudo endemoniado, que está en el capítulo 9 también, 32 al 33, la liberación del endemoniado ciego y mudo, en el capítulo 12, versículo 22, y este que me llama mucho la atención, que Mateo lo menciona, y el pez con la moneda en la boca, está en el capítulo 17. Lo tenía que mencionar Mateo, como era cobrador de impuestos, él se estaría recordando, oye, a Jesús le estaban cobrando aquí tributo y bueno, un pez sacó un dracma de la boca de un pez. Entonces el versículo clave que nos da Mateo está en, y qué importante este versículo, tiene varios, pero voy a mencionar este, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso es que ser cristiano no es tan fácil, pero es vivir una vida de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros y va trabajando en nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué vengarnos de nadie, sino más bien bendecir y amar a nuestro prójimo. Y así lo detalla más adelante en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos nosotros y amar al prójimo. Ahora, si yo, como dice la palabra, que tengo al prójimo allí, que está a mi lado y no soy capaz de amarlo, dice, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? Y si yo no me amo, mucho menos puedo amar al prójimo. Entonces, la esencia de los evangelios es trabajar en el amor, y Jesús vino para darnos ese amor y esa vida en abundancia. Así que continuamos en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Esta es la misión que el Señor nos ha encomendado a todos los que hemos creído en Él. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tenemos una misión muy importante de hacer discípulos y entender que Dios siempre va a estar de nuestro lado, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Así que no te puedes sentir solo, triste o sin esperanza, porque Dios está de tu lado. La aplicación que podemos ver en el Evangelio de Mateo es una excelente introducción
a las enseñanzas centrales del cristianismo. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos, hiciera lo que ellos querían que él hiciera. Recuerden que esperaban a un Mesías que gobernara, que fuera su gobernante, su presidente, pero esa no era la intención de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos podemos preguntar con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos. Entonces pensemos en esta pregunta. Se las repito. ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos? A veces queremos que se haga es la voluntad nuestra y no la que el Señor ha dicho. Y la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Así que si no hacemos esto, no estaríamos asumiendo la conducta que asumieron los fariseos. Estaríamos igualitos que ellos y no queremos vivir esa vida de acuerdo a esos valores o a esa imagen que ellos se crearon sobre el Mesías. No, realmente no queremos ese tipo de evangelio. Así que pasamos a Marcos. Marcos aparece citado en el libro de los Hechos, donde se le presenta a él como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto está en Hechos capítulo 12, versículo 12. También está en el capítulo 15, versículo 37. Él era sobrino de Bernabé. Aparece también en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Recuerden que Mateo le escribió a los judíos y Marcos le escribe a los griegos y a los gentiles. Por supuesto, los griegos son gentiles. En la casa de su madre en Jerusalén sirvió como lugar para hacer la reunión, pues, de la iglesia primitiva. Y se dice que era un hombre muy joven y que por esto hubo cierta discordia con Pablo, quizás porque como era tan joven todavía no había asumido ciertas responsabilidades, entonces no acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero dice que los abandonó en Perge de Panfilia. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 13. A causa de esta falta, dice una falta inexcusable, porque Pablo era muy de carácter firme, Pablo no quiso llevarlo en el siguiente viaje. Esto está registrado en Hechos capítulo 15. Entonces este asunto provocó un desacuerdo entre ellos, pero lograron separarse, pero llegaron después a conocerse. Yo me imagino que Marcos fue madurando, recordó que Jesús lo llamó y que, bueno, que tenía un propósito de vida. Entonces Marcos se hace luego muy amigo de Pablo, tanto que lo visita en la cárcel, lo consuela, y luego Pablo lo recomienda y le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué les parece? Cuando uno va a ir madurando, ¿verdad? En el ministerio, cuando uno va creciendo como cristiano. Ese es lo que sucede en la vida nuestra, ¿verdad? Empezamos como niños y allí tomando la lechita hasta que comemos carne y maduramos. Entonces ya nuestra responsabilidad es totalmente diferente. Y esto fue lo que vivió Marcos. Y Pablo, un buen mentor, de verdad que un tremendo líder, porque no fue que lo desechó de una vez, sino que lo tuvo que poner a prueba, porque como cristianos tenemos que ser muy responsables al respecto. En cuanto a la fecha de la escritura de Marcos, se dice que
fue en el año 57 o al 59 después de Cristo. El propósito de la escritura, el Evangelio de Marco, parece estar dirigido, ya se lo dije, a los creyentes romanos, pero realmente, por supuesto, es a todos los gentiles, porque él presenta la historia de Jesucristo como el siervo de Dios y el Salvador del mundo. Esto con la finalidad de fortalecer la fe. Algunos eran perseguidos, las familias rechazaban que creyeran en Jesucristo, y bueno, él los fortalecía. Este es un evangelio, se dice que es un evangelio único porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza. Está escrito con sencillez. Se dice que uno lee el Evangelio de Marcos y está en movimiento, porque una narración va detrás de la otra. Es un evangelio que va de un movimiento a otro, de una acción a otra. Uno de los versículos claves de Marcos es el capítulo 10, el versículo 45, porque dice de la siguiente manera, aquí se los voy a citar: porque el Hijo del Hombre, fíjense bien en esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, una de las bases que nosotros tenemos que tener como cristianos e imitar es lo que hizo Jesús, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y ese debe ser una de nuestras metas, de nuestros roles: servir al prójimo, servir a las comunidades, servir en el sitio donde estemos, servir a la gente en las necesidades que puedan estar presentando. Debemos cumplir e imitar tal como Jesucristo lo hizo. Y por supuesto, predicar el evangelio a toda criatura, presentar esta buena noticia, esta noticia tan excelente que hemos recibido, la debemos presentar, hablar la palabra, hablarla sin miedo, sin temor. Lo que hemos experimentado como cristianos enamorados de Cristo, que vean, porque si no ven a Cristo en nosotros, ¿quién nos va a querer seguir? Y cuando digo seguir, es que vean a nosotros ese modelo, digan, oye, mira cada uno de ellos, muestran a Cristo, se parece a Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo. Esto es servir al Señor, ser imitador de Él. Así que debido a que la audiencia de Marcos se dirige a los gentiles, entonces él no comienza con una genealogía que vincula a Jesús con los patriarcas judíos. Saben que Mateo sí comienza con la genealogía completa y solamente él menciona el bautismo y el ministerio terrenal que hizo Jesús en el tiempo cuando estuvo aquí en la tierra. Les quiero también presentar, en este caso, voy a decirles que hay una cita que él hace, sí, exactamente, él menciona solo una cita en el Antiguo Testamento, y es cuando dice que Juan el Bautista, ¿verdad? Que el mensajero es Juan el Bautista, y es quien exhorta a la gente a preparar el camino del Señor. Esto está en Marcos capítulo 1:3 y la cita en Isaías 40, versículo 3. La aplicación de vida que nosotros debemos tener es ver a Jesús como el siervo de Dios, como el que vino a servir, a sacrificarse por cada uno de nosotros, y esto nos tiene que inspirar, esto se tiene que hacer carne en nuestras vidas, ver este sacrificio de Jesús, y debemos ser siervos
siervos fieles y servir a la gente, porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios lo representas tú, porque tú eres embajador. Tú eres embajador de Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos embajadores del reino de Dios y como embajadores tenemos que representarlo con excelencia. Así que pasamos al Evangelio del doctor Lucas. Lucas se dice que, voy a citar el capítulo 1, donde uno puede, no es que uno pueda decir, sino que realmente Lucas es quien escribió el Evangelio, aparte de que lleva su nombre. Pero fíjense lo que dice Lucas capítulo 1, 14, lo voy a leer aquí en esta versión. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice ese lenguaje que posee el doctor Lucas, y allí en este capítulo 1, del versículo 1 al 4, le habla a Teófilo y le está diciendo que él está investigando, porque él no fue testigo ocular. Sí trabajó con Pablo después, pero no estuvo en el tiempo cuando Jesús, pero buscó los testigos para que le narraran cómo fueron todos los acontecimientos que vivió Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Lucas, exactamente, él menciona todo el nacimiento de Jesús. Él lo presenta, me gusta mucho la forma como cronológicamente él va detallando paso por paso, él va detallando toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se dice que es cronológico, y porque comienza con el nacimiento de Cristo y comienza con el nacimiento de Cristo, su circuncisión, su infancia, continúa con el bautismo, después con el ministerio público, después con su muerte y con la ascensión. Entonces, él va paso a paso narrando todo el acontecer de nuestro Salvador. Uno de los versículos claves que yo les quiero mencionar aquí es Lucas 3:16. Dice así, porque es como que la primera vez que mencionan al Espíritu Santo, y también él lo hace en Hechos. En Lucas 3:16 dice así, y respondió Juan, déjeme acá que se me fue la palabra, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Este fue Juan el Bautista, ¿verdad? Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué poderoso lo que Juan el Bautista estaba viendo, lo que él estaba profetizando, declarando, viene uno más poderoso y que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es mencionado de verdad que lo vivenciamos, porque cuando nuestra vida le pertenece a Cristo, después que nos arrepentimos, que reconocemos que somos pecadores, entregamos nuestra vida a Jesús porque reconocemos que Él es Dios, Él fue quien murió, y inmediatamente recibimos al Espíritu Santo. Y
lo recibimos y cómo nos empodera el Espíritu Santo. Así que también Lucas nos muestra un hermoso retrato de nuestro Salvador. Y cuando señala el reino de Dios se ha acercado. Esto es glorioso. Amados estudiantes, esto es glorioso. En Lucas capítulo 10, versículo 9, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en nosotros. Por eso tenemos que mostrarle al mundo que el reino de Dios llegó a través de la vida de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ha llenado, nos capacita, nos muestra toda la verdad y debemos proclamar estas verdades para que el mundo sea salvo, para que los que están en cautiverio, en opresión, reciban esta liberación. Y fue lo que leyó Jesús cuando estuvo en el templo, y lo menciona Lucas también en el capítulo 4, versículo 18 al 21, cuando él abre el libro en Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Para dar ¿qué? Las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año agradable del Señor. Y dice Jesús, yo me lo imagino allí cuando abre el libro en Isaías 61, y está allí leyéndolo y es sobre él mismo y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Poderoso, poderoso. ¿Y saben qué? Que esto también es para nosotros. El Señor nos ha enviado a que nosotros demos las buenas nuevas. Cuando dice a los pobres, a los que necesitan escuchar la palabra de vida, porque tienen hambre y sed de justicia, a los que están quebrantados de corazón, a los que sufren, a los que están oprimidos, a los que están cautivos, que están en adicciones, que no pueden salir de las diferentes adicciones en su vida y que necesita este milagro, esta libertad que solo Cristo la puede dar. Y para eso estamos nosotros, para decir: este año es el año agradable del Señor. Aún en tiempos de pandemia, cuánta necesidad no hay de que nosotros oremos por los que están enfermos, tomemos la autoridad que Jesús nos ha dado para que los enfermos sean sanos. Entendemos que Él tiene una voluntad, pero su voluntad siempre es buena, sus pensamientos son de bien y no de mal. Tomemos la autoridad, enviemos la palabra de sanidad, de libertad en todos los aspectos. Así que, amados, el reino de Dios se ha acercado y el tiempo también se acorta cada día. Esto que nos presenta Lucas es poderoso, como él habla a través de cada testigo, de lo que cada testigo presenció, vivió, cómo él registra cada uno de estos hechos. Ahora pasamos al Evangelio de Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, por supuesto, uno lo reconoce, por eso dije, uno lo reconoce porque él se daba el título, era como una etiqueta: el discípulo a quien amaba Jesús. Esto está registrado en Juan capítulo 21, versículo 20. Entonces ya uno dice, no, el autor del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, es Juan. Y eso que Juan tenía, se decía que era una persona que se enojaba mucho, era con mucha ira, y me llama la atención de que es el discípulo amado, el discípulo a quien amaba Jesús. Él llegó a ser muy íntimo de Jesús, muy íntimo, y
Y qué precioso esto de Juan, de llegar a ser tan íntimo y imagínense toda la revelación que Juan recibió, que la veremos después cuando estemos estudiando más adelante Apocalipsis y también Primera de Juan, Segunda, bueno, todo lo que Juan escribió. Entonces Juan tenía un espíritu muy sensible a pesar de que el Señor también los transformó. Recuerde que el Señor los llamó a cada uno y todos hemos sido transformados, todos tenemos debilidades, tenemos fortalezas, pero realmente hemos sido transformados. Y el único que produce una verdadera transformación se llama Jesús de Nazaret. Él es Jesús. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 85 al 90 después de Cristo. Es interesante el propósito de la escritura de Juan. Cuando les decía que por qué a él no se le menciona dentro de los sinópticos, porque es que él no presenta todos los milagros que hizo Jesús. Es el único evangelio que contiene una declaración precisa sobre el propósito del autor. Él presenta a Jesús como el Cristo. El objetivo de Juan era doble, era apologético. Él decía, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y también era evangelístico porque decía, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan usa el verbo creer cerca de 100 veces, más que el doble de lo que usan los evangelios sinópticos. Entonces el propósito apologético de Juan está, por supuesto, es muy íntimo, muy apegado al propósito evangelístico, está muy relacionado, porque él quiere convencer a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús. Él lo presenta como el Dios encarnado, él lo presenta como el Verbo, como el Logos, esa palabra que es vida. Así lo presenta el apóstol Juan. Y cuán importante es esto, porque a través del Evangelio de Juan, él presenta la deidad de Cristo. Dice, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Qué importante, sobre todo la seguridad que presenta su apología en mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso ver el Evangelio de Juan como esa verdad tan profunda, la comunica. Y a veces se dice que como que si fuese difícil interpretarla, pero no es así. La verdad es gloriosa de que Jesús es el Verbo divino que fue hecho carne, y ese es el tema central del Evangelio de Juan. La deidad del Señor Jesucristo es la esencia bíblica que él registra. Así que, amados míos, es importante estudiar cada uno de los evangelios, prepararnos en ello, revisar cada enseñanza y reconocer que necesitamos cada día ver las escrituras, repasarla, entender el contenido, entender cada llamado. Hay un versículo que es clave en Juan 1:14, versículo 1, y dice, que es el primer versículo, por cierto, se lo he dicho y lo reitero, cuando él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Qué maravillosa expresión, cómo plasmó el apóstol Juan esta declaración. Qué poderosa declaración. Este verbo que fue hecho carne ahora habita en nosotros. Habita en nosotros. Cristo habita en nosotros. Tenemos que entender que esta es nuestra identidad. Cristo habita en nosotros. Somos hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales, conjuntamente con Cristo. Todo lo que Cristo nos ha entregado. Qué maravilloso ver cómo presenta a Juan, a nuestro Señor Jesucristo, como ese Cordero de Dios sin mancha. En el capítulo 1, versículo 29 dice: el Cordero de Dios, el que quita los pecados, que se hizo hombre. Qué hermoso. Me quedo sin palabras. Me quedo aquí extasiada, el saber la profundidad y el amor de nuestro Padre Celestial cuando entrega a su Hijo, la obediencia de Jesús, que siendo Dios se hace hombre, se humilla a sí mismo y todo lo hizo por amor a nosotros. Así que este amor no se puede quedar solo para nosotros, tenemos que compartirlo y este es el tiempo. Este es el tiempo, estudiantes de FEGLOMI, este es el tiempo. Todos los que me escuchan, este es el tiempo de decirle a cada hombre, a cada mujer, a jóvenes, adolescentes, a niños ya desde los 8 años, decirle: Jesús es nuestro Salvador, Jesús murió en la cruz por ti, lo hizo por mí. Jesús es quien perdona nuestros pecados, porque todos somos pecadores, todos fallamos, pero Él vino, murió, su sangre fue derramada y nos redimió de toda maldición, de toda culpa, nos limpió, nos ha hecho libre y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y no podemos disfrutarla nosotros nada más. Es momento de hablar la palabra con denuedo. Así que, amados, nos vemos en la próxima clase, la clase número 3. Estaremos estudiando cada día cada libro del Nuevo Testamento. Las riquezas que están aquí son maravillosas. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y escudriñen la palabra. No se conformen con solamente un pedacito de ella, un texto, sino vayan a lo profundo, a las profundidades del Señor, a esas riquezas que hay en la palabra del Señor. Así que bendiciones para todos.